Muy buenos días, mi grupo está conformado por Daisy Magdalena Raigoso Díaz, Ercingolani Guzmán Bermeo y mi nombre es Yuleida Alfonso Linares. Somos estudiantes de Contaduría Pública segundo semestre. Hoy hablaremos sobre la productividad marginal, la productividad media y los factores productivos. Tema a tratar es la productividad marginal. La productividad marginal es una variable que se experimenta en un bien al incrementar un factor del mismo, permaneciendo el resto constante, o sea, su productividad va a mejorar, pero el resto va a permanecer constante. Un claro ejemplo es cuando se tiene un trabajador y produce 10 unidades por cada hora. Si contratamos a otro, la productividad va a incrementar 1 por cada hora. La productividad media es el resultado que se tiene al dividir el producto obtenido entre la cantidad de unidades de alguno de los factores de la producción implementada. Por ejemplo, si en una empresa se dedica a fabricar botellas, a la semana fabrica 10.000 con 10 trabajadores. 40 semanales, podemos decir que en la semana la productividad es de 1.000 botellas por trabajador. En ejemplo, por cada trabajador, la hora fabrica 25 botellas. Costo fijo. Los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar independientemente de su nivel de operación, es decir, produzca o no produzca, debe pagarlos. Un costo fijo es una erogación en que la empresa debe incluir obligatoriamente, aun cuando la empresa opere a media marcha o no lo haga. Es razón por lo que son tan importantes las estructuras financieras de cualquier empresa. En el caso, por ejemplo, de los pagos como el arrendamiento, puesto que así no se venda nada, hay que pagarlo. Sucede también como casi todos los servicios o pagos laborales, como servicios públicos, seguros, etcétera. Quizás las principal componente de los factores de los costos fijos es la mano de obra. Por tanto, no es de extrañarnos cada día que las empresas luchen por una mayor flexibilidad laboral que les permite ir convirtiendo estos costos en variables. Y en que los costos representan un verdadero problema para las empresas, principalmente cuando por alguna razón sus ingresos o productividad disminuyen, ya que cualquier caso tendrá que conseguir asumiendo los costos fijos y a nadie se le hace la gracia mientras los ingresos bajen, los costos no. Es por ello que las empresas hacen todo lo posible por disminuir la proporción de costos fijos, puesto que ello les permite adaptarse mejor a unos altibajos operativos. Cuando los costos fijos son elevados en un periodo poco productivo, las empresas pueden representar pérdidas, algo que se puede evitar con los costos fijos. Se pudiera disminuir en la medida en que la producción disminuye, la propiedad que tiene los costos, como lo tienen los costos variables. La idea para una empresa sería que sus costos estuvieran en una función de los ingresos productivos, es decir, que solo tuvieran costos variables, algo que es imposible, aunque es posible trabajar con un mínimo de costos fijos y se debe ser con el objetivo de una buena gestión de costos. Los costos variables, como su nombre lo indica, el costo variable hace referencia a los costos de producción que varían dependiendo del nivel de producción. Todo aquel costo que aumenta o disminuye según aumente o disminuya la producción se conoce como costo variable. Un ejemplo claro puede ser la materia prima. Puesto que entre más unidades se produzcan de un buen determinado, más materia prima se requiere, o el caso contrario, entre menos unidades se produzcan, menos materias primas se requieren. Igual sucede con los envases y empaques, puesto que la cantidad depende directamente de las cantidades de bienes producidos. El costo variable es importante, puesto que este permite maximizar los costos de una empresa, puesto que esta solo requiere de los costos que estrictamente requieran la producción según su nivel. Los costos de producción de una empresa serán muy eficientes entre mayor sea el porcentaje
de costos variables. Una empresa que hipotecariamente tuviera un 100% de costos variables quiere decir que si un mes no produce nada tendrá cero en costos, pero si sus costos son variables fueran de un 50% en un mes que no se produzca nada en el que solo se obtenga ningún ingreso, aún así tendrá que correr con un riesgo de alto costo fijo. Costo total. El costo total es la suma de los costos fijos y los costos variables y representan un menor gasto necesario para la producción de cada nivel de producto. Todos los emprendimientos comerciales tienen la finalidad de generar beneficios económicos, o sea, como lo son las ganancias. La obtención de beneficios está vinculada a los costos totales, ya que si los costos de producción son muy elevados, los ingresos conseguidos para las ventas difícilmente sean suficientes para lograr sus ganancias. A continuación voy a hablar sobre 3 temas muy importantes, los cuales son un factor fijo, un factor variable y el costo medio fijo. Un factor fijo son aquellos que se usan a corto plazo, en cantidades independientes del volumen de producción. Un factor variable son los que se usan en cantidades que dependen de la producción que se quiere obtener, como la energía consumida o materiales utilizados. El costo medio fijo se calcula con la división entre el total de costos fijos y el número de unidades producidas. Dado que los costos fijos son constantes e independientes del nivel de producción. Costo medio se refiere cuando una unidad es lanzada al mercado utilizando los factores variables de la empresa. Un ejemplo, un panadero decide aumentar su productividad de 100 a 200 unidades. Sus costos variables corresponden a 500 cuando se producen 100, entonces el costo medio variable en este caso es de 5 euros. Cuando incrementa su producción a 200, sus costos variables totales son de 800 euros, en este caso su costo medio variable es de 4 euros. El costo medio total. El costo por unidad del producto. Este tipo de costo resulta de la división del costo total entre el costo de las unidades producidas. El costo medio total se expresa en CT dividido en PT, que es el costo total en las unidades dividida en las unidades producidas. Por ejemplo, cuando se producen 4 unidades de un producto y el costo total medio es de 42.50, que es las 170 unidades divididas en las 4. El costo marginal. El costo marginal de una producción es una unidad adicional, es decir, el aumento del costo total es incrementar en la empresa para obtener una unidad más de producción. El costo marginal permite al empresario observar los cambios ocurridos en el costo total de producción al implementar las unidades adicionales de los factores de producción. Por ejemplo, el coste total de producir 100 panes es de 50 euros y el costo total al producir 101 panes es de 55 euros. El costo marginal de producir una unidad más de pan es de 5 euros.